Hace mucho el mundo estaba lleno de maravillas. Era intrépido. Existía la magia. Aunque no era fácil controlarla. Así que el mundo se buscó una forma más sencilla de funcionar. Pero yo espero que quede un poquito de magia en ti. Bueno, bienvenidos a este sexto episodio de Meramente Ocio. Estamos acá con Juan José, Álvaro, Gabriel y Agustín. Y ahora estamos con video, hemos incorporado video para YouTube, pero en Spotify vamos a seguir con el formato de podcast de solo audio. Y en esta ocasión vamos a hablar de nuevamente una película. Ya hemos hablado de cine en este programa. Pero esta vez una película más reciente, una película del 2020, o sea, 4 años. Y que no sé si tuvo mucha repercusión en su momento. Es que salió en la pandemia. Claro, de una, plena pandemia. Pero bueno, yo la descubrí 1 año o 2 después. ¿Y por qué la elegimos? Porque la verdad tiene un montón de lecturas, de riqueza, de interpretación que se le puede hacer. Y por lo menos da la excusa para pensar un montón de temas y cosas. Esto no es un análisis de la película. Muchas de las cosas que vamos a decir no es que estaban en la intención del director, ni de los productores, ni mucho menos. Lo cual tampoco significa que esté mal lo que digamos. Porque, o sea, una obra de arte tampoco se limita a lo que pensó el director o el productor. Y bueno, no sé qué temas así le surgieron con la película, así centrales. Bueno, la verdad que eso es lo que vos decís, que o sea, realmente la película, si bien es cierto que en alguna medida lo que vamos a decir y todas las conclusiones que nosotros sacamos exceden bastante la pretensión del director al hacer la película, no obstante hay muchas cosas que o es casualidad o alguna intención al menos había de tocarlas, pero que la película toca y toca de una manera casi extraordinaria. No sé, hay muchos temas, por ejemplo, que era un tema que venimos hablando bastante seguido en los podcasts, que es el tema de la relación del mundo moderno y la técnica con un mundo más tradicional, por decirlo así, o más arraigado en la tierra. ¿Ah? Jerárquico, movido por los mighty, por los iniciados, y abajo está la plebe. Que está jugando con foquito en la película. Claro, ¿entendés? Están los magos que... Desarrollarlo un poquito más. No, para mí no hay que seguir, porque se van a hartar todos los que no ven de seguir hablando de jerarquía, pero se ve también un poco el tema de la vocación, si quiere, el llamado de cada uno, en el sentido de que la sociedad como que había una identidad. Y bueno, también para el tema grande de la película para mí es la identidad. Sí, bueno, eso es llamativo, ¿viste? Porque, claro, lo que sucede en la película es que esa sociedad, ese mundo en el que estaban, por la técnica, por decirlo así, por vivir en un mundo más sencillo, vivir en un mundo más placentero, más fácil de vivir, más habitable, entre comillas, se pierden a sí mismos, se olvidan a sí mismos, ¿no? Y es llamativo porque en cada uno de los momentos, cuando se habla de magia en ese mundo, todos los seres fantásticos, que se definen per se por la magia, todos los seres fantásticos hacen como si eso no existiera, como si eso fuese un mero cuento, algo que no tiene sentido, algo que nunca debió existir. Entonces es gracioso porque constantemente están como alienados, por así decirlo, están fuera de sí mismos. Y ahí vuelve el tema de la identidad, porque hay hasta imágenes ridículas, que por ejemplo hay centauros, sirenas, todos seres fantásticos que están de repente así tirados con el teléfono. Sí. Y se ve ridículo, porque justamente como que es como si no se dieran cuenta de lo que son.
Y ahí, qué sé yo, da pie a pensar que es un poco lo que nos pasa a nosotros, olvidándonos de las realidades más parecidas a lo mágico en la película, digamos, a lo espiritual, a toda esa parte Claro. que también es Sí, nuestra. y es también del hombre. lo aventurero, lo heroico. También. O sea, Sí, como sí, que sí. todas las grandes proezas que podemos realizar hoy son nada. Ujú. Está vedado eso, o sea, lo máximo que puede ser es, no sé, un CEO de Apple y listo. No hay lugar para grandes hazañas, nada. Claro, para la grandeza o la trascendencia incluso. Claro. Claro, O sea, no hay ni místicos ni guerreros, nada. claro. No queda estepa que conquistar. Lo que es estepa que conquistar. Claro. Pero tal vez, o sea, si van a ver la película, un unos buenos lentes para ponerse para verla es el tema de la identidad, porque es el gran problema. O sea, empieza la película con unas palabras del padre, que bueno, el padre después podemos hablar más, que es la identidad de estos dos hermanos que van buscando quiénes son. Entonces el padre relata qué era lo que es el mundo, qué es lo que es realmente ese mundo y qué es lo que se ha perdido. Y también después, como todos los personajes secundarios van volviendo Sí, eso es a su llamativo, que identidad. estos dos chicos, digamos, que van en busca de sí mismos, digamos, de Sí. su ser más auténtico, que se halla como perdido y desperdigado en un montón de cosas, por decirlo así. Cuando van transcurriendo ese camino, van pasando por ese camino, las personas que se chocan con ellos se transforman y se vuelven Ujú. como Ajá. lo que eran, justamente. Claro. Y recuerdan lo que ellas eran. El ejemplo de la Mantrácora, sí, sí. mantrácora. Mantícora. Mantícora, exactamente. El ejemplo de la mantícora es la Claro. Sí. porque Eda vivía totalmente enajenada de lo que ella verdaderamente era. Y cuando se topa con los chicos se descontrola y viene, destruye todo el vasito que ella tenía. Y bueno, es significativo. Digamos. O sea, Sí. logró reconocerse a sí misma como ella tal cual es, por decirlo así. De hecho, en el caso del protagonista, está escrito, o sea, lo pone en su lista de cosas para hacer, ser como el padre. Ser como papá, claro, sí. O sea, está bien en la Sí. película eso. Y también, o sea, ¿cuál es una de las razones por las que este mundo ha olvidado? O sea, ¿por qué ha olvidado su identidad y empezado a hacer otra cosa? Y tal vez en las películas dan un par de pistas. Una, bueno, es la comodidad. O sea, la comodidad se ve muy fuerte porque prefieren el foco a la magia. Pero también la comodidad es como escaparse del peligro. Cuando la mantícora es, Sí. Sí. la mantícora dice, no, yo ya no mando más gente en, Aventuras peligrosas Claro, y porque- riesgosas. porque son peligrosas. Claro. Todo contrario al peligro. Tiene que ser todo común, Claro. testeado, hipoalergénico, Claro. limpio. Sí. Sí, y en ese escapar del peligro, del riesgo, o del sufrimiento, o la dificultad, se pierden de lo esencial. Sí. O sea, en ese querer la aventura sin riesgo, se pierden de la aventura. Es que ya no quieren la aventura. Claro. Claro, están queriendo una pantomima o una parodia de la aventura, ¿no? Que Sí. es lo que pasa en la taberna. La taberna es toda una taberna de lo que era antes dado vuelta, ¿no? Sí. Todo banalizado, todo... Qué fuerte la imagen de la taberna. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Qué fuerte. La mantícora falsa, ¿no? Sí. El chico que va con el disfraz, los mapas falsos, todo como... Parodiado. Sí, sí. Y para niños. Y artificial, Sí. Como light, por decirlo así. claro. Una versión Endulzado. Una versión segura, una versión light Claro. de lo que verdaderamente era la aventura, la taberna, la... Ajá. Y hay una relación entre lo peligroso y la aventura Sí. y el encontrarse uno mismo. Porque en la película muestran, por ejemplo, las hadas, que eran así, Ajá. bien malas, Sí. y no podían volar las hadas. Habían perdido eso con los años, Claro. la capacidad de volar. Y claro, cuando las lanzan y están cayendo y se van a aplastar, van a caer, empiezan a volar. Claro. Bueno, En una ahí- situación límite, Una situación- igual que el protagonista. Cuando
la mantícora se vuelve loca, quema todo el lugar. Está el padre y se le está cayendo el techo encima al padre. Y el chico que no podía hacer magia, en ese momento le sale. Ahí sale la magia, en el Claro. peligro, en el O sea, sufrimiento, en las situaciones límite, brota el... como que nos encontramos con esa parte que se pierde, que está más cerca de la magia, digamos, o más espiritual. Claro, En esas situaciones límites como que nos encontramos con eso. Se ve un par de veces en la película. Bueno, eso está bueno porque, o sea, al final, viste, en el Antiguo Testamento Dios les dice al pueblo de Israel, siempre le recrimina lo mismo, que es un pueblo de dura cerviz, que al final son todos cabezones, digamos, que nunca aprenden con las enseñanzas pacíficas, por decirlo así, de Dios. Entonces Dios tiene que ir a los golpes y repartir golpes, y ahí recién el pueblo judío aprende, Claro. digamos, ¿no? Eso no solo es propio del pueblo judío, sino que se traspola a la humanidad entera. Muchas veces uno no aprende lo que es verdaderamente la vida, sino cuando está a punto de perderla, ¿no? claro. Uno aprende verdadera conciencia de lo que es la vida cuando está cerca de la muerte, cuando está cerca de perderla. Y además, y ahí entra un poco el otro tema profundo que toca la película, que es el tema de la fe, digamos. Que la fe es un salto al vacío, un salto al absurdo. En ese salto al vacío, en ese arrojarse y abandonarse en el absurdo, es donde se da la imagen más plena del hombre, ¿no? Ujú. O sea, el hombre solo se encuentra en la medida en que se pierde. Claro. Entonces, Y hay muchas cosas de la fe en la peli, pero ¿te quedó algo por decir a vos de la identidad o no? No. O sea, es todo el camino de la película y creo que vamos a terminar hablando de la identidad. Vamos a terminar porque, o sea, nada va a salir de ahí. Y tal vez para cerrar lo de peligro, tradición, es interesante ver, bueno, entonces que traías al pueblo judío, cómo los ídolos son la técnica. O sea, de nuevo, siempre decimos lo mismo, pero los ídolos en esta película es la técnica, es Claro. la magia La- sin... La eficiencia también. Sí, Cuando quiere lijar la vara, la vara, ¿no? sí. O esa lógica de tiene astillas, hay que Sí. lijarlo. Pero dice no, o sea, es como si fuera un objeto sagrado, ¿no? Sí, No entra en esa lógica de producción. ¿no? sí, Claro. Y por la misma razón, o sea, todo esto del sufrimiento, que decía ya para cerrar, frente a la aventura, frente a... no solo por algo pedagógico de que uno aprende con el sufrimiento, sino que lo real, las cosas reales son difíciles. O sea, vieron la frase de Platón de, no sé en qué diálogo, que dice, lo bello es difícil. Me pareció un poco, o sea, se podría parafrasear a lo real es difícil. O sea, las cosas verdaderamente humanas son difíciles, no funcionan como la técnica, ¿no? claro. Como con perillas y con Sí, la mediciones. amistad, la virtud, todo eso, claro, escapa al cálculo, Sí. a lo controlado. claro, y bueno, justamente es algo que se conquista, y se conquista con el tiempo, y con el trabajo, y con Claro. el esfuerzo, justamente. O sea, uno no puede pretender las cosas grandes de la vida, que Claro. la virtud, la amistad y lo que fuera. Uno no puede pretender de un día para el otro hacerlo. Es algo que tiene que trabajarse, ¿no? Y tiene que hacer salir salir a la conquista, como hicieron estos dos, digamos, salir a la Claro. conquista de aquello que quieren buscar. Ese salir a la conquista, salir de uno mismo, salir de, si se quiere, de esa lógica de compra-venta, por decirlo así, de hago esto, ergo sucede esto. Claro. ¿No? Satisfacción inmediata. Claro, claro. Y no solo satisfacción inmediata, sino esa mentalidad que a veces incluso se cuela un Sí, poco como- en la práctica de la virtud. claro. Es como, si hago estas cosas voy a ser virtuoso. Ujú. Y no es tan así. No es tan, si Claro. hago esto, no es una No es cuestión un matemática. intercambio. Claro, Sí. no es un intercambio. Claro, no es negocio. Ujú. Ahí está. No es, sí. Es más como un cultivo, ¿no? Sí, es un Que- camino. Y Sí. podríamos hablar del camino de nuestros héroes, que eran elfos. Eran elfos. Eran Los dos Sí, hermanos eran hermanos elfos. son elfos azules y no se puede azules. Claro, pero siempre, o sea, La ¿por sangre qué van en... ¿Cuál es el camino del héroe? El camino al héroe es como Y como la muerte claro, y el ascenso, el descenso y el El ascenso. ascenso del héroe. Ajá. Y es el volver a la patria, Claro. como exacto. dice, volver al hogar, al claro. hogar.
Nostos, como es que... Nostos, no es así, sí. el regreso. Sí, Ajá. Y nostalgia. Claro, de exactamente. nostalgia. Que es interesante la película, no sé si se dieron cuenta que el camino termina donde empezó. Sí. Sí, Es- sí, claro. en un sentido literal, digamos. Sí, Claro, y- literalmente. Que El están en lugar la más montaña. cotidiano de todos, o sea, donde Claro, iba al colegio, sí, la sí. plaza, donde... claro. Estaban en la montaña, habían seguido a unas estatuas que apuntaban a no sé dónde, así. Y el final del camino termina en el colegio. En el así, centro. En el Sí. centro de Bueno, la ciudad, no entienden Y nada. eso no deja de ser llamativo, o sea, justamente vuelven a lo cotidiano, digamos. Sí. Sí. Es un camino extraño, porque es como, se van a lo extraordinario, por decirlo así, pero para darse cuenta al final que lo verdaderamente extraordinario estaba Claro. en lo ordinario. Claro. Pero no pasa solo en un sentido de locativo, digamos, sino que, bueno, Sí, después claro, le pasa al espiritual. protagonista con su hermano. Claro, Claro. justamente el protagonista después se da cuenta de que al final él era el hermano, la clave de su vida, por decirlo así. Claro. Era quien lo había salvado. de alguna Reconoce manera. al padre en el hermano. Claro, Claro. eso. Exactamente. Suena. Reconoce O sea- al Padre en el Hijo por la gracia infusa del Espíritu Santo en él. Es Pentecostés hecha una película. No, igual ponele todas estas cosas, o sea, que sea en un sentido, digamos, de el regreso, que sea literal y espiritual. O sea, literalmente me refiero a que vuelven al mismo lugar físico y que sea también espiritual. O sea, esas cosas parecen que están pensadas. Sí, en la sí. película. Sí, 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 sí. O eso sea, sí. es como que Este- me resulta muy loco porque eso. Claro. Y además, o sea, hasta ¿por qué buscan al Padre? O sea, y que vos decías que él quiere ser como el Padre. Sí. Pues él no sabe cómo es. Como cuando él habla con la madre, que dice, no, él también era muy inseguro, pero después lo afrontó. Él quiere volver a ser como su principio, como su padre. Claro. O sea, es todo un querer volver a la fuente. El Reitus, por decirlo así. Claro, Ajá. y dónde encuentra la gema, el hermano también, en la fuente. Mm, Ujú. ujú. Bueno, también estaría interesante hablar, no sé si después, cómo el hermano, la función del hermano como el... Una especie de pontífice, ¿no? No, es mucho más... Está bien. como- Yo también lo vi por ahí igual. Sí, no, pero como el dinosaurio, el hermano. Ah, es medio Quijote el hermano. Claro, es Sí. Es el Quijote. Un Sí, sí, sí. personaje Kiko. quijotesco. Quijote. Que no quiere que destruyan la fuente. Quijotérico. Claro. Que la madre le dice, bueno, y esto también da para pensar, que tiene que dejar de pensar tanto en su pasado y pensar más en su futuro. Y él justo que había dicho, antes de ese diálogo, No él sé. había dicho, este pueblo se ha olvidado de su pasado. Y la Claro. madre le dice, deja de pensar tanto en tu pasado y empezá a pensar más en tu Sí, futuro. sí. Ajá. Es fuerte eso. O sea, y si volvemos, no sé, bueno, como dice Mircea del pensamiento arcaico, que claro, siempre vuelve al paradigma, al in illo tempore, donde se dan las acciones arquetípicas. Entonces, claro, el hermano está buscando, bueno, en la acción de este héroe, pues en ese héroe está realmente la realidad del hombre. O sea, en el viaje de Odiseo está la seguridad de mí como marinero, la seguridad mía como marinero, que no me voy a hundir. Porque Claro. él ya... O sea, él lo que dice todo Eliade mal. era que Odiseo como que ya en su viaje ya había ordenado todo el caos. Claro, O sea, en su ya conquistó, aventura, como diría el Gaby. claro, ya lo que era caos antes adquiere un sentido, Claro. gracias a su mito, ¿no? Sí, Entonces, para todo marinero, el mar, el cielo, toda tierra inhóspita ya está dentro de un cosmos, ¿no? sí, Gracias al héroe que ya pasó por ahí. claro. Y no es innovación lo que hace el héroe. O sea, porque podría pensarse también el tema de Odiseo, ya es como un mito ya más progresado. O sea, pero el mito fundacional, no hay innovaciones en los mitos. No es que alguien va a poder hacer ahora para el pensamiento arcaico. Yo ahora no voy a poder hacer Claro. una acción paradigmática. Yo estoy repitiendo lo que estaba en el principio. Claro. Claro, hubo una época para eso, por así decirlo, hubo Claro. un momento, Y un está kairos. fuera de la historia. Claro.
Entonces es interesante cómo la vida de los hijos estos está, o sea, tiene valor en tanto su padre, lo que hizo su padre. Ujú. Como que no viven ellos, quieren solo encontrarse y en su padre. Y claro, Claro. sí. Y por ahí... no, bueno, el hermano, hay un montón de cosas. Es como raro el personaje del hermano, porque el padre conocía la magia, porque les escribe Sí. cosas de magia. Y él estaba fascinado con la magia, viste que conocía todo de los juegos, era medio activista en contra del derrumbe de las ruinas y todas esas cosas. Incluso en los colores, viste que él tiene el auto que es todo violeta, que Ujú. como que representa la magia, y dicen que el padre siempre usaba, se ve, las medias Mm. violetas. Y el que tiene magia es el hermano. Claro. Ahí me acordaba de lo que dijiste Sí. de la vocación. Claro, El que tiene magia es el hermano. Y, sí. Y pero al final el que lo ve también Es es él. Es él. Ajá. Entonces como que medio inentendible. Esas cosas como que... Sí. Y el hermano mayor, su papel era más el del guerrero, ¿no? Me parece. Pues al final cuando lo pinta en la furgoneta, en la camioneta, bueno, lo pinta como un guerrero sí. a él. O sea, no era mago porque era otra su vocación, digamos. Claro. El flaquito era Brahmin, Claro. el Era esa gordito tribu. era Chatri. Y el hermano, claro, es ese el reflejo. ¿Cómo? Es el reflejo del padre. Claro, o sea, El hermano menor. El hermano el hermano mayor. mayor, porque hace las veces de padre. Ah, claro. Y acordate que al final de la película justamente termina el hermano menor se termina dando cuenta que al final el que hizo las veces de padre fue el hermano mayor. No, que y le en lo que enseñó a andar en conoce- bici. en lo que conoció a su padre, Claro. fue, o sea, Ujú. como que en todo conocía al padre. Claro, viste que al final, cuando tiene la libreta, viste, se pone a pensar, él tenía una serie de cosas para hacer con su padre, ¿eh? Una charla profunda, Claro, eso digo. o divertirse, no sé qué, no sé cuánto, y al final, claro, recordando las cosas que había hecho con el hermano mayor, va tachando, Y claro. como completadas cada una de las actividades, Y es cierto. es lo mismo que estamos diciendo, pero la La libreta. en la libreta, el ser como papá termina siendo hacerse como el hermano. O sea, la configuración con el padre es al mismo tiempo Bueno, que la configuración con el El hermano. Exactamente. padre le da un abrazo mediante el hermano. Sí, Claro, Y él no ve al padre, claro. sino que ve al hermano. Ve Claro, la espalda del padre y ve al hermano del Es como una padre. especie de enviado, por decirlo así. Claro, sí. Claro. Sí, 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 Ajá. exactamente. Entonces el hermano, claro, cumple el rol del héroe, pero que ya no está en el tiempo de oro. Claro. Sino que el héroe que no actúa por sí, Qué intermediario. sí, pero que es reflejo nomás. Que es el que tiene que crecer para que el otro crezca. O sea, el hermano está ahí para que... Él no es venga el padre. protagonista de la Él no historia. es, claro. Claro. Y pudiendo serlo, Ajá. pudiendo creer. También el hermano le enseña o sea, el hermano mayor al hermano menor, le enseña a dejar de calcular, Sí, ¿no? Porque el hermano menor también, incluso cuando iba a invitar a los amigos al cumpleaños, ¿no? A la fiesta de cumpleaños, sí. y piensa cómo se los va a decir, qué palabras usar, Sí. bueno, con esto de las listas también, como que quiere tener todo controlado. Exactamente. Después cuando va a entrar a la autopista dice, no estoy listo. No estoy listo. Claro, él quiere que la ecuación le dé. Sí, sí, sí. Y después el hermano le dice, es que no tenés que estar listo. O sea, le dice, no, Es le dice, un- nunca vas a estar listo. Le dice. Claro, es el salto de fe que hablabas recién. Exactamente. Sí. Bueno, es llamativo en ese sentido el ejemplo del puente. Viste que hay uno de los hechizos El- cuando claro, tiene que también. atravesar ese abismo, Sí. Sí. que para colmo, para que sea más simbólico, es un abismo que caes y no parás de caer nunca. Claro. Que siempre te puedes hundir más, digamos. Sí. No, y como Para que- atravesar ese puente tenía que hacer un hechizo de un puente invisible, digamos, Ujú. que únicamente existía en la medida en que uno creía, por decirlo así. Y a en cada ese paso. puente. Y a encima, cada o paso. sea, le sigue agregando cosas. Es muy loco. No, y antes, si querés, el hermano, que él lo intenta al hechizo y vieron que se cae. Sí. Ajá. Y lo sube y dice,
me pude morir. Bueno, ¿te moriste? No. Bueno, entonces no importa, seguí. Claro. O sea, es como la despreocupación, bueno, como dice Claro el que- Bronze Age Pervert, Sí, Sí. que los hijos de Dios no se preocupan de nada. claro, Claro. exactamente. Es que la magia funciona así. O sea, cuando en la magia querés calcular, salís Sí. perdiendo. Sí. Exactamente. Es como que no. Ese es el mundo más de la técnica, ¿no? De la El comodidad. mundo de la magia es el ser controlado, Ujú. el tirarse frente al dragón y bueno. Claro, el ser controlado uno, no Sí, el sí, controlar. Claro, justamente, o sea, es el abandono, ¿no? Claro. O sea, sí es despreocupación, Es sin el duda, dar el paso. pero es el por abandono, lugar, es sí. el dejarse, el dejar que te maneje, justamente, el Claro. dejar que te inunda, por decirlo así, la magia, ¿no? Que no tener uno el control, como vos decís, sino que justamente que tenga la magia el control, Claro. que no sea, es como una especie de arrebato, una especie de Es- posesión, una cosa Es la así. fe, digamos. Es la fe, es abrirse y es dejarse. Sí, y todas las cosas, digamos, que salen un poquito de lo horizontal, digamos, de lo superficial, Sí. la belleza misma tiene Claro, eso. Bueno, sí. Que si uno está buscando usarla, les escapa. No va a cuando- encontrar la belleza. Cuando uno, suena absolutamente romántico y ridículo incluso, pero cuando uno corta la flor muere. Claro. Uno no puede poseer la flor, tiene que dejarla ser. O sea, tiene que dejarla ser ahí, en la planta, porque en la medida en que uno la corta, se muere. ¿No? Entonces tiene que dejarla ser, no puede uno poseerla así como tal, sino que tiene que abrirse a la belleza de la flor Claro. Y es el y misterio dejarse también. inundar. Es el misterio. O sea, si incluso en las relaciones humanas, si no hay misterio, o sea, si hay un cálculo, si hay un conocimiento de todo del otro, se pierde la confianza. O sea, tiene que haber un lugar donde no hay cálculo, donde hay ignorancia, donde hay un vacío, donde da lugar ahí la confianza. Un otro. digamos. Claro. Ujú, exactamente. Y después, bueno, y con los objetos sagrados también es interesante. Eso no lo pensé. Sí. Yo creo que hay dos, que es la vara y la espada, ¿no? Y con la vara se ve cuando él va a lijarla, ¿no? El hermano lo reta. Sí. Pero con la espada también, cuando vieron la vendedora, es como la mentalidad Claro. burguesa que tantas veces hemos Es hablado. Creso. Es Creso, claro. La lagartija es Creso. La lagartija le dice, bueno, $10, ¿no? Y cuando la otra explica el valor sagrado de la espada, sagrado, entre comillas, mágico, ella no es que dice, entonces no tiene precio. O sea, No, sí. es No, vale invaluable nada. y esto... No, $10.000. O sea, es como que en la mentalidad actual, todo está en un mismo campo. Claro. Todo está en un mismo campo donde lo único que difiere son los precios, pero todo tiene precio. Claro, y numérico. no hay nobleza, no hay mago. No hay singularidad. Claro. No hay nada inconmensurable, todo tiene un número al que le puedes asignar y meterlo, digamos, en el mercado. Eso también era interesante. Y bueno, la ruina también, si querés, es un lugar sagrado que el único que le veía valor era el hermano. Claro. Claro. Yo no sé bien por qué la querían destruir, pero pareciera que hubiera una construcción Sí. alrededor. Sí, ¿no? querían construir algo, un Claro. shopping. Seguro que un Claro, shopping. es muy probable de shopping, sí. Claro. Cosa que Unos construyen. duplex. Sí, Sí. una caja de zapatos. Una caja de zapatos, no sé. Y no sé si se dieron cuenta que puede ser un detalle así medio tonto, pero al final la preocupación de estos dos no era tanto ver al padre, sino que el padre los vea. No sé si se dieron cuenta, ¿viste? Cuando en la carta que el padre le entrega a ellos dos, dice justamente que hace eso el padre no para que los hijos lo vean a él, sino para que él pueda ver a los hijos. Y después el mismo hermano menor, cuando se da cuenta que no va a poder ver al padre, por un momento como que pierde la esperanza, dice, él no me va a poder ver. Eso es lo que le preocupa, digamos, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, con esto que decías de la identidad y demás, y lo que decíamos un rato de esa especie de arrebato, por decirlo así, no es tanto el hombre que tiene que contemplar la verdad, o la belleza, sino el dejarse contemplar por él, digamos. O sea, como dejarse arrebatar por él. Es como esa identidad que nos mira más que nosotros miramos la identidad, ¿no? Una especie de internarse en ese círculo. O sea, es el hombre el que tiene que internarse, no es
esa unidad, esa identidad la que tiene que internarse el hombre. Es el hombre el que tiene que formar parte, por Claro. ejemplo. Y bueno, yo creo que le hemos sacado bastante Sí, yo jugo. creo que también. Sí. Bueno, se puede llevar un montón, pero... Sí, se puede más, pero bueno, si no la han visto, Véanla. sí, los invitamos porque vale la pena. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos estaremos encontrando en un 7º episodio de Meramente Ocio.